Seguimos con la guía de trabajo de energía. Ahora vamos a resolver el problema número 4. Dice: un bloque de 40 kilos es empujado a velocidad constante, una distancia de 5 metros, sobre un piso horizontal mediante una fuerza externa que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y la superficie es 0,25. Entonces nos pide: realice un diagrama de cuerpo libre donde aparezcan todas las fuerzas del cuerpo. Bien, después, ¿qué trabajo ha realizado la fuerza externa? Bueno, hay que ver cuál es el trabajo de la fuerza externa. ¿Qué trabajo ha realizado la fuerza de rozamiento? Y por último, ¿cuánto es el trabajo neto total? Entonces, tenemos que el bloque tiene una masa de 40 kilogramos. ¿Sí? Y ahí, bueno, entonces como vemos acá, el inciso A nos dice que hagamos un diagrama de cuerpo libre. Vean que lo que dice es que empuja la fuerza. Entonces nosotros hacemos de cuenta que es una fuerza, donde acá tenemos 30 grados, y lo que está haciendo es empujando. Entonces, como empuja, no es que tira, sino que empuja con 30 grados. Lo que se obtiene cuando hacemos el diagrama de fuerza es una fuerza hacia abajo, ¿sí? Con un ángulo alfa, que alfa es el 30 grados. Luego vamos a tener la fuerza de rozamiento, ¿sí? Con el coeficiente de 0,25, el peso con una masa de 40 kilogramos y la fuerza normal. Vamos a tener que se va a desplazar una distancia R, ¿sí? Donde es igual a 5 metros, y luego lo que nos dice que es a velocidad constante. Entonces, a ver, ¿qué nos pide el primer punto? ¿Sí? Recordemos, realice un diagrama de cuerpo libre donde está: ¿qué trabajo ha realizado la fuerza externa? Bueno, entonces se ve que no nos dice el valor de la fuerza, pero nos dice que es a velocidad constante. Entonces tenemos que la velocidad es igual a 5 metros sobre segundos, y es siempre igual. Entonces el primer punto ya lo hicimos, que es hacer el diagrama de cuerpo libre con toda su fuerza. Ya eso está hecho. Luego en el punto B nos pide que calculemos el trabajo de la fuerza externa. Entonces el trabajo, vamos a poner trabajo de F. Pero para calcular el trabajo de F, lo que hay que hacer primero es calcular F. Entonces, para calcular F, lo que vamos a hacer es, primero, calcular la fuerza de rozamiento y la fuerza con la fuerza normal. Pero vamos a ver que acá hay que plantear todas las ecuaciones y resolver, ya que la fuerza normal no es igual al peso, porque tenemos una componente de esta fuerza en el eje Y. Entonces recordemos, esto acá es nuestro eje Y y esto acá es nuestro eje X, cuando compongamos la fuerza. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, que van a ser igual a 0. Esto nos queda igual a la normal menos el peso menos, porque esta fuerza va hacia abajo, ¿sí? ¿Cuál sería? El seno, ¿sí? El módulo de F por el seno de 30, ¿sí? Entonces de acá podemos despejar F o la normal. De acá nos queda que la normal va a ser igual a que pasamos todo esto para allá, va a ser igual a el peso más la fuerza por el seno del ángulo. Y luego tenemos la otra ecuación, que es sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante y es de 5 metros sobre segundo. Entonces, ¿y acá qué fuerzas tenemos? Tenemos F positivo, entonces le vamos a decir, bueno, vamos a decir que para allá es positivo, y nos queda que F por coseno
de alfa menos la fuerza de rozamiento, acuérdense, la fuerza de roce es igual a mu por lo normal. Entonces vamos a poner acá menos la fuerza de roce, ¿sí? Entonces nos queda, acá despejamos, y nos queda, vamos a poner acá, igual a 0, vamos a poner F coseno de alfa menos la normal, que es todo esto de acá. Menos el peso por la fuerza por el seno de alfa, todo esto por el coeficiente de rozamiento. Entonces de acá nos va a quedar, sigamos despejando, pasamos todo esto sumando para allá y nos queda peso por el coeficiente de roce más F por seno de alfa por mu igual a F coseno de alfa. ¿Estamos ahí de acuerdo? Entonces seguimos y pasamos esto de acá, ¿sí? Para acá y vamos a despejar F. Entonces nos queda que el peso por el coeficiente, ¿bien? Esto de acá va a ser igual a esto lo podemos sacar factor común y nos queda F por esta parte sumando coseno de alfa menos seno de alfa por el coeficiente. Y ahí nos quedaron todo bárbaro. Entonces, nos queda al final que F va a ser igual a el peso dividido todo esto. Entonces el peso es la masa, que dijimos que es 40 kilogramos por dividido 4, que es 0,25. Todo esto dividido coseno de 30, ¿sí? Entonces todo esto dividido coseno de 30, que es 0,866 menos seno de 30, que es 0,5 por 0,25 menos 0,125. Entonces esto es igual a 40, digo, esto es 10. Acá que me faltó, acá es por G, sí, es la masa, y acá por 9,8 metros sobre segundo cuadrado dividido, entonces hacemos 0,866 menos 0,125, me queda 0,741. Entonces hacemos 10 por 9,8, 98, dividido 0,741 y me da 132,25. Entonces F es igual a 132,25. Entonces ahí ya calculamos F. Entonces veamos que ahora
vamos a calcular la normal, o sea, la fuerza de roce, que es para calcular la normal. O sea, la normal dijimos que era igual a, vamos a poner en vez de la normal, fuerza de roce directamente, que es lo que necesitamos para calcular el trabajo. Entonces, la fuerza de roce, ¿a qué es igual? Es igual a 1 sobre 4, que es 0,25, todo eso por la masa, o sea, 40 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, más 132,25 por el seno de 30, que es 1/2. Y si hacemos todas esas cuentas, nos queda 40 por 9,8, que es el peso, más 132,25 por 0,5, y todo esto dividido 4 nos queda acá hay algo que está mal. Nos tendría que quedar igual la fuerza de roce. No, está bien, está bien. Lo que tiene que quedar igual es la componente. Igual a 114,53 newton. Acá nos faltó también newton. Entonces, fuerza de roce. Bueno. Y ahora, bueno, ahí ya calculamos la fuerza. Ahora vamos a poder calcular el trabajo al final. Entonces, el trabajo de la fuerza F va a ser igual a, veamos, es el coseno de alfa por el módulo de R, o sea, los 5 metros, por la fuerza, 132,25, ¿sí? Por coseno de 30. ¿Y esto cuánto nos da? Hacemos la cuenta. 132 por 25 por 5 por coseno de 30, y nos queda 572,65 joule. Entonces esto es igual al trabajo realizado por la fuerza F. Y luego nos piden en el punto C el trabajo realizado por la fuerza externa. No, eso es el B. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces, trabajo por fuerza R, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a los 5 metros por la fuerza, que es 114,53 newton, por coseno de 180, ¿sí? Porque el ángulo entre R y F, acá, el ángulo entre la fuerza de rozamiento y el vector R es 180 grados. Entonces acá hacemos 5, esto es metros, por 114,53 por coseno de 180, y nos queda menos 572,65 joule. Este es el trabajo de la fuerza de roce. Vean que es el mismo que hace la fuerza F para llevarlo para adelante. Por lo tanto, en el punto final nos pregunta cuál es el trabajo neto. Entonces, ¿sí? Él dice, ¿cuál es el trabajo neto? En el punto D, entonces, el trabajo neto
es igual a la sumatoria de los trabajos, y entonces vimos que los únicos que hacíamos trabajo eran, o sea, acuérdense, la normal y el peso al estar 90 grados no hacen trabajo. Y la componente de la fuerza esta, así ya vimos que el trabajo de la fuerza esta era 572. Entonces, es la sumatoria de los trabajos, entonces es trabajo de la fuerza más el trabajo de la fuerza de roce es igual a 0. ¿Por qué? Vean que es el mismo número. Entonces cuando lo sumamos nos da igual a 0. Entonces, repasamos. La primera parte, bueno, hicimos el diagrama de todas las fuerzas que hay, con todos los datos que teníamos, nos dimos cuenta que esto empujaba, entonces tenía que ir hacia abajo acá la fuerza. Luego tuvimos que hacer todo un cálculo y despeje planteando las ecuaciones de medio como hacemos en estática o dinámica. Como era velocidad constante, esto daba un 0, de ahí despejamos la fuerza y la normal y la fuerza de roce, y una vez que teníamos calculado eso, recién ahí con la fuerza F y la fuerza de roce pudimos calcular los trabajos respectivamente, que era la distancia realizada por el trabajo por el ángulo entre la fuerza y el vector de recorrido.